Y este primer día de nuestra celebración, usted prepare su corazón para ser ministrado por la palabra de Dios. Quita cualquier chaleco antipalabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y deja que Dios ministre a tu vida. Gloria al Señor. Pastor Robert, pase por aquí y bendiga nuestra vida. La presencia de Dios es tan renovadora y agradable poderla experimentar de manera especial en la congregación de los santos. Es una experiencia maravillosa. Todos tenemos la posibilidad de experimentar la presencia del Señor en nuestro diario vivir de manera personal. Esto para aquellos que ya estamos en Cristo, pero cuando tenemos la oportunidad de participar de la presencia de Dios en la congregación de los santos, es una experiencia diferente, porque ahí la presencia del Señor sobreabunda para conectarnos a todos y enriquecernos a todos a la misma vez. También poder participar de esta celebración de 29 años de historia es para mí una gran bendición, y sobre todo saber que soy parte de esa historia, aunque el pastor ahorita no me mencionó, pero yo me considero y soy parte de esta historia en sus comienzos de la congregación Buenas Nuevas aquí en Sabica. En próximas generaciones de niños yo estuve ahí incluido, recibiendo la primera semilla del Evangelio, y de ahí pasé algunos procesos. El Señor preservó su semilla en mí, y esa semilla continuó creciendo hasta ya ser un pastor y predicador de la palabra de Dios como lo soy ahora. Amén. Así que me regocijo por lo que el Señor ha estado haciendo entre ustedes, y yo creo que las victorias que ustedes han experimentado son garantía para las que van a experimentar en los próximos días y en el mañana, en el nombre del Señor. Así que felicito al pastor Frank y a toda esta congregación que celebra lo que Dios ha hecho en 29 años. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero distinguir la presencia de nuestra querida Rosa, como le llamamos nosotros. Ella es la abuela de mi esposa y se ha unido a esta celebración. Ella vive cerca y de vez en cuando viene y celebra con ustedes, y no vino sola, trajo consigo a otra visita también que está aquí con nosotros. Quiero que todo el que le sea posible vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, Nuevo Testamento, en su capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 7. Lucas capítulo 5, verso 1 al 7. Aleluya. ¿Tiene Lucas 5? Pues leemos la Sagrada Escritura para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Voy a repetir eso. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entre tanto
y entrando, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Usted escuchó de dónde era que Jesús predicaba? Desde la barca. Diga conmigo, desde la barca. Cuando terminó de hablar, diga, cuando terminó de predicar, le dijo a Simón: bogan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya, gloria a Dios. Diga conmigo: Señor, yo creo a tu palabra y dispongo mi corazón para recibirla. Abre los ojos de mi entendimiento para yo comprender tu mensaje, y que el fruto de tu propósito se produzca en mí. Amén, amén. Aleluya. Si la servidora, por favor, me puede cambiar el agua por agua a temperatura ambiente, se lo voy a agradecer. Gracias por la cortesía. Aleluya. Quiero predicar bajo el título Préstame tu barca. Y para que usted ayude a su compañero que está al lado, repítale esta declaración: Dios quiere tu barca prestada. Dígale: Dios quiere tu barca prestada. Aleluya. En la experiencia que yo tengo tratando con personas en cuanto a Dios, veo que coincide que la mayoría de personas aprecian a Dios como un benefactor, como alguien que hace bien ante las necesidades de la gente. Y esto hace que casi todo el mundo, cristianos y no cristianos, se dirijan a Dios para que el Señor atienda alguna necesidad. Casi todo el mundo va a Dios en pos de alguna solicitud, de alguna necesidad que tenga, sea necesidad emocional, física, económica, espiritual, en todos los ámbitos. Casi siempre la gente enfoca que Dios puede atender sus necesidades. Y esto no es mentira, esto es cierto, porque Dios, desde su poder, la capacidad de poder todas las cosas, desde su amor, desde su misericordia, desde su gracia, atiende nuestras necesidades según su voluntad. Pero, diga conmigo, pero el mismo Dios que dispone su amor, dispone su bondad, dispone su poder para atender nuestras necesidades, también Él pide cosas de nosotros. Y en este sentido, Dios es visto como un Señor. Comprender el señorío de Cristo nos va a llevar a nosotros no solo a verlo como quien puede darnos algo, sino también a verlos como quien demanda algo de nosotros. Y esto es importante. Hablando del señorío de Cristo, la palabra de Dios dice: el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. La última parte del versículo declara un beneficio: salvación. Ese será salvo. Pero la primera parte del versículo contiene una demanda, contiene un requisito: el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor.
Y esto que declara la Biblia no es una fórmula mágica, un cliché que yo digo de la boca para afuera: ah, Jesucristo es el Señor, ya lo dije, soy salvo. Suena así, pero no es así. Esta confesión tiene que tener una armonía entre la declaración verbal y la realidad del corazón. Por eso versículos anteriores dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces esto no es una vaga declaración: Jesucristo es el Señor, sino que tiene que ser una declaración con asiento real en el corazón. Ese será salvo. Confesar que Jesucristo es el Señor es renunciar a mi voluntad. Un sinónimo de Señor es dueño, jefe, amo. Es que yo estoy renunciando a mi voluntad. Yo estoy renunciando a mis sueños. Yo estoy renunciando a mis planes. Yo estoy renunciando a mis deseos. Y estoy aceptando la voluntad y el gobierno de Cristo sobre mí. Ese será salvo. Pero lamentablemente, empezando con nosotros los pastores, maestros y predicadores, hemos mal instruido a la gente. Y la gente tiene un mal procedimiento a la hora de estudiar la palabra, porque nosotros somos expertos cortando los versículos y tomando el beneficio del versículo y anulando el compromiso del versículo. Sí, nosotros somos expertos. Hasta como recitamos los versículos, mencionamos la parte conveniente para nosotros, pero omitimos lo que no nos conviene. Y es una manera descuartizante que usamos para estudiar la Biblia. La descuartizamos por pedazos. Y dígale al que está a su lado: eso no es bueno. Aquí donde acabamos de leer, estamos viendo un episodio que relata una de las hazañas milagrosas y poderosas de Dios. Y estamos hablando de lo que aquí se menciona como el milagro de la gran pesca. Esto no fue un milagro de sanidad, esto fue un milagro de provisión. El punto es que nos sorprende y nos llama la atención el milagro que ocurrió. Pero nos llama tanto la atención que a veces ignoramos el procedimiento para que el milagro ocurriera. Lo primero que aquí se nos presenta es la actividad del ministerio de Jesús. El ministerio de la predicación en manos de Jesús era un ministerio activo, no era un ministerio ocasional, que por algunas ocasiones él predicaba. No era un ministerio eventual, que por algunos eventos él predicaba. Era un ministerio activo. Jesús tenía un ministerio activo de predicación. Como le predicaba a una multitud, le predicaba de igual forma a una persona, porque él no andaba buscando estrellato o popularidad, sino el objetivo del evangelio, que es la salvación del pecador. Amén. Así que Cristo nos deja a nosotros un ejemplo de cómo debería ser el ministerio de la predicación del evangelio en manos de la iglesia. Pero no solo se nos presenta aquí la actividad del ministerio de Jesús, sino que también se nos presenta una característica particular del público al que él le estaba predicando. Dice que este público forzó a Jesús a usar una estrategia para poder concluir su mensaje. El público expresaba su hambre de la palabra yendo encima de Jesús. Imagínese como usted está en el confort de una silla. Este público no estaba como usted. Este público estaba encima de Jesús. Estaban tan encima de Jesús que él tuvo que meterse al agua para poder predicarles. Diga conmigo: esto se llama hambre.
En la Biblia se relatan los diferentes públicos a los que Cristo le predicó. Hubieron públicos incrédulos, hubieron públicos apáticos, indiferentes, hubieron públicos distraídos, pero también hubieron públicos hambrientos de la palabra del Señor. Y yo me encuentro en los relatos bíblicos acerca de la vida y ministerio de Jesús, que donde quiera que había hambre de la palabra, Jesús terminaba el mensaje y hacía todo lo que había dispuesto a hacer. Si había algo que interrumpía que Cristo desatara todo lo que quería hacer, se llamaba la apatía, la indiferencia, la distracción y la incredulidad. Y esto habla de un principio que yo he aprendido estudiando la Biblia. Es necesario que haya hambre de lo que Dios quiere entregar. Cuando no hay hambre de lo que Dios quiere entregar, nosotros mismos le ponemos un bloqueo a eso que Dios quiere entregar. De hecho, yo me voy más allá. Normalmente Dios permite procesos de ausencia de lo que te va a entregar para producir en ti el hambre y la valoración por eso que Dios te va a entregar. Se lo voy a repetir a alguien. Normalmente antes de Dios entregarte algo, debe haber un proceso de ausencia de ese algo para producir en ti el hambre y la valoración de eso que Dios te va a entregar. De hecho, la palabra del Señor dice: mi Padre le dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Y cuando usted analiza esta declaración, de lo que Cristo está hablando es de hambre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, pescado o huevo, le dará piedra, serpiente o escorpión? Está hablando de hambre. Lo que Cristo está diciendo: cuando sus hijos tienen hambre y claman por esa hambre, ustedes responden a esa petición. ¿Cuánto más mi Padre Celestial le dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? En otras palabras, aquellos que tengan hambre, aquellos que perciban una necesidad. No está hablando ahí de que se lo da a todo el mundo. Se lo da a los que tienen hambre. Dígale al que está a su lado: hambre. Ahora usted deberá entender por qué razón muchas veces estamos congregados y no ocurre lo que debería ocurrir. Es un asunto de apatía, es un asunto de indiferencia. Porque el 80% de lo que nosotros hacemos en adoración, en recepción de la palabra, es porque alguien tiene que empujarnos desde un altar, pero no porque hay algo espontáneo que brota de un corazón agradecido. Y si algo debe de encontrar el corazón del beneficiario de la gracia de Dios, se llama gratitud. Si con algo debemos responderle nosotros a la obra que Cristo ha hecho, se llama con gratitud. Porque esto no hay forma de pagarlo, pero sí de agradecerlo. Y Dios espera gratitud de nosotros. Dios está atento a la gratitud. Dios está mirando la gratitud. De hecho, el nivel de tu gratitud va a determinar el nivel de tu adoración y el nivel de tu servicio. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 28: y habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Es decir, que el servicio que yo hago debe ser producido por la gratitud. Ahí no está hablando de una gratitud sentimental, porque hay gente que tiene gratitud sentimental. Es una gratitud expresiva. No es: yo siento gratitud por Dios, yo siento gratitud por el pastor, yo siento gratitud por el hermano. No es que sienta, es que la demuestre. Y ahí dice cómo la debe demostrar. Dígale al que está a su lado: sirviendo. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios.
Dios espera gratitud. 29 años viendo a Dios obrando. Debe haber gratitud. Y esa gratitud no debe estar ahí engavetada, ahorrada como en un banco. Esa gratitud debe expresarse continuamente con puntualidad, continuamente con participación, continuamente con servicio, con esfuerzo, con sacrificio. Jesús está atento a la gratitud. Si no, pregúnteselo a aquel evento donde él sanó a 10 leprosos y él no le pidió que se devolvieran a agradecerle, porque hay cosas que Dios no la pide, pero las espera. Y ese es el gancho. Él no te lo pide, pero lo está esperando. Se llama prueba de gratitud. Cuando Dios no te pide que haga algo, pero está esperando que tú lo hagas, te está poniendo una prueba de gratitud. A los ingratos no se les pide que haga. Se les deja tranquilo a ver qué hacen por sí mismos. Porque les encanta justificarse. Es que usted no me lo dijo. Pero si usted me hubiera dicho, yo hubiera estado ahí. Mentira. Eso es una justificación. El agradecido no hay ni siquiera que pedirle que haga las cosas. Es que él anda buscando cómo expresar la gratitud que lleva. Él no le pidió que se devuelvan, pero hubo uno que se devolvió. ¿Y qué dijo Jesús? Y no fueron 10 los que yo sané. ¿Y los 9 dónde están? ¿Él espera o no espera gratitud? Dígale al que está a su lado, gratitud. En medio de la predicación de la palabra, el hambre que tenía el público de Jesús produjo una necesidad en Jesús. El Rey de Reyes tenía una necesidad. El cielo tenía una necesidad. El reino de Dios tenía una necesidad. Y la solución estaba en manos de un hombre. Jesús miró su entorno e identificó una de 2 barcas. Una barca que estaba en la orilla, ya en la etapa final de pesca, porque estaban lavando las redes. El punto es que esta barca tenía una condición. Y la condición que esta barca tenía era una condición de fracaso, era una condición de crisis, era una condición de turbación. Los dueños de esta barca habían pasado la noche entera en el oficio de la pesca, pero dice la Biblia, donde leímos, que no tuvieron resultado. El no haber tenido resultado en la pesca equivalía a que no iba a haber dinero, a que no iba a haber sustento. La inversión que ellos habían hecho para lanzarse a una noche entera pescando no la habían recuperado, mucho menos habían tenido ganancia. Esa barca se había ido en blanco en esta ocasión. Imagínese usted la preocupación que había dentro de esta barca. Una barca que había fracasado en el orden laboral. Cristo la está mirando como un instrumento que Él necesita para saciar una necesidad ministerial. Lo que quizás los dueños de esta barca pudiesen estar esperando de alguien como Jesús, para quien no había ni hay nada imposible, era que hiciera de inmediato el milagro de provisión. Pero mire el orden en que las cosas sucedieron. Jesús no proveyó la necesidad de la barca sin primero usar la barca para el servicio del ministerio. Y este orden establece un principio, y es algo que nosotros debemos de aprender. Empecé diciendo que casi todas las personas ven a Dios como aquel que puede suplirle una necesidad, pero casi ningún necesitado se detiene a considerar que Dios le está pidiendo. Lo que Dios te vino a pedir en esta noche fue tu barca. Así que vuelva y dígale al que está a su lado: Dios quiere tu barca prestada. Había una necesidad en la barca, pero había una necesidad en el reino.
Se lo voy a repetir. Había una necesidad en la barca, pero había una necesidad en el reino. La necesidad de la barca no era tan urgente como la necesidad del reino. La necesidad del reino era una multitud hambrienta, era una multitud sedienta por la presencia, por la palabra de Dios. Y el Rey de Reyes tenía la solución, pero necesitaba y necesita todavía un medio humano para entregarla. Pero esa barca estaba ahí, fracasada laboralmente, fracasada secularmente, pero Jesús la vio como una plataforma para tener éxito ministerial. Es impresionante la manera en que el reino de Dios opera. Dios es experto agarrando gente fracasada académicamente, gente fracasada en los negocios, gente fracasada en la familia, gente fracasada socialmente. Dios es experto agarrando gente que no ha funcionado bien, gente que no ha tenido los resultados esperados, y haciéndolos exitosos en la obra del ministerio, y haciéndolos triunfadores en la obra del ministerio, no para su gloria, sino para la de Él. Amén, amén. Pero hay algo que debemos resaltar: es la correspondencia de Pedro a la solicitud de Jesús. Pedro no puso objeciones, Pedro no puso un pero. No, que esa barca no te va a funcionar, o esa barca no se usa para eso. Esa barca no está diseñada para ese tipo de actividad. Esa barca es para pescar. No, Pedro no puso ninguna objeción. Pedro tuvo algo que alguien debería tener esta noche: disposición. Si hay algo que interrumpe que Dios nos use, si hay algo que interrumpe el servicio a Dios, se llama la falta de disposición. La falta de disposición interrumpe el fluir de los recursos ya existentes. De hecho, ese es uno de los problemas de la República Dominicana. República Dominicana no está falta de solución, es falta de disposición. El gobierno tiene muchas soluciones indispuestas. Los diputados, los alcaldes tienen muchas soluciones, pero indispuestas. Muchos funcionarios tienen la solución, pero no la disposición. La policía tiene soluciones como usted no se imagina, pero tiene poca disposición. Y si esos son los organismos sociales y gubernamentales, imagínese usted la iglesia, cuánta solución tiene, pero cuán poca disposición. Cuánta gente en las congregaciones cargadas de dones, cargadas de potencial, cargadas de unción, pero usted lo ve en una silla vagamente, sin compromiso, sin responsabilidad, porque no quieren disponer lo que Dios le ha entregado por el costo que tendrán que pagar. Mejor prefieren estar tranquilos en una orilla, arruinados, llorando y lamentando los fracasos que han tenido, en vez de decir como Pedro: pues a mí no me funcionó, pero si a ti te puede funcionar, úsala y sácale provecho. A mí no me funcionó, pero a ti te puede funcionar. Esa barca que fracasó en manos de Pedro triunfó en las manos de Jesús. Lo que fracasa en tus manos no necesariamente tendrá que fracasar en las manos de Dios. Disponle tu tiempo, que puede ser tu barca. Disponle tu cuerpo, tu energía, tus talentos, tus habilidades. Dispón tus virtudes. Dispón tu casa. Dispón tu negocio. Dispón tu vehículo. Porque todo lo que tú dispongas para honrar a Dios, Dios te lo va a honrar. Si usted honra a Dios con su tiempo, Dios le va a honrar el tiempo. Si usted honra a Dios con su dinero, Dios le va a honrar el dinero. Si usted honra a Dios con su vehículo, Dios le honra el vehículo. Y si le honras con tu vida, Dios honrará tu vida. Amén. Son leyes inquebrantables del cielo.
Así funciona Dios. Pedro le prestó la barca y Jesús resolvió el problema que había en el ministerio para llegar a una multitud. Y la Biblia dice que cuando terminó de predicar, cuando terminó de hablar, entonces le dijo al dueño de la barca: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuándo atendió la necesidad de la barca? Cuando la barca atendió la necesidad del reino. Esto va para necesitados que están aquí, que están desesperados porque ya le llegó diciembre y siguen en la misma situación económica. Estoy hablando con gente que está estancada económicamente, con gente que le urge que una provisión de Dios le llegue. Dios te dice: así lo estás esperando con una fe vaga, quisiera que lo espere con una fe productiva. Préstame tu barca para el ministerio y yo le voy a llenar las necesidades que tiene tu barca, porque estás ahí esperando que yo te provea, pero no haces nada para mi reino. ¿Quieres que mi reino te provea? Sírvele a mi reino. Ahora, boga mar adentro. Señor, pero que yo toda la noche. No, porque una cosa es tu capacidad y tu esfuerzo y otra es mi gracia. En tu capacidad y en tu esfuerzo habrás durado la noche entera, el mes entero, el año entero, tratando de buscar un resultado y no lo has logrado. En la gracia, en un momento tendrás el resultado que no has logrado en toda la noche o en todo el año. En tu capacidad y esfuerzo fracasarás muchas veces, pero en la gracia, en el mismo lugar donde has fracasado, Dios te va a prosperar. En otras palabras, la solución tuya no es la que el diablo te ha metido en la mente, que te mudes, que el lugar no te ayuda. Pues a usted no lo bendice el lugar, a usted lo bendice Dios. Y Dios no depende de la tierra para manifestar la provisión del cielo. Se lo voy a repetir: Dios no depende de la tierra para manifestar la provisión del cielo. A una mujer que le dio un hijo de Abraham, se le acabó el agua que le dio Abraham, y en el mismo lugar donde se le acabó el agua, que no había agua, que era un desierto, un lugar seco, sin posibilidades, ahí Dios le abrió una fuente, porque Dios no depende de la tierra para manifestar la provisión del cielo. Y ahora le hablo a aquellos que han estado prestando su barca, que han estado desempleados, que han estado con luchas y con dificultades, pero no han negado su barca para predicar, no han negado su barca para cantar, para tocar, para operar en el ministerio, para ir a una cárcel a llevar esperanza, para ir a un hospital a llevar una oración. No han dejado de llevar un retiro a un hogar. Le hablo a esa gente que tiene la barca con necesidad. Prepárate, que casi viene la voz que dice: boga mar adentro, porque te voy a dar tantos peces que tendrás que llamar a otros para compartir. Porque Dios siempre honrará a los que le honran. Dios siempre honrará a los que le honran. Usted tenía que estar aquí para escuchar esta palabra, porque hay pensamientos perturbadores que te han ministrado que Dios se olvidó de ti, que no lo hará. Y yo vine a romper con esa perturbación mental, con esa ansiedad y con esa preocupación. Si has servido con tu barca al ministerio, si has prestado tu barca al reino, prepárate que viene honra para tu barca. Si esta congregación en medio de la crisis ha servido al ministerio, prepárese que viene una honra. Boga mar adentro, sal de tu orilla, métete para adentro de nuevo. No preguntes cómo ni cuándo. Él lo hará aunque hayas fracasado 1000 veces. Él lo hará. Él lo hará. Pero no olvides el orden. Sirve a la necesidad del reino y el reino servirá a tu necesidad. Sirve a la necesidad del reino
y el reino servirá a tu necesidad. Esto tiene que romper con toda astucia y toda habilidad humana que ha querido manipular al cielo para que el cielo le provea y le provea y le provea, y pide y pide y pide y pide, y se apoya diciendo: porque tú dices que el que pide recibe, pues yo pido, pido, pido. Y lo que el reino te pide, ¿para cuándo lo vas a dejar? El reino te está pidiendo tu tiempo, el reino te está pidiendo tu barca. Hay una multitud esperando allá afuera, hay mujeres esperando, hay gente clamando, pero Dios necesita una barca para llegar a ellos. El mundo no está perdido como lo vemos, en el mundo hay gente clamando. Así veía Moisés a los hebreos como perdidos, porque él no escuchó el clamor, pero Jehová lo escuchó y lo llamó y le dijo: Moisés, he escuchado el clamor de los hijos de Israel y te estoy solicitando para llegar a ellos. En ese momento Moisés era la barca, pero Moisés tenía el lente de sus malas experiencias, como Pedro. Pero Pedro por lo menos se lo quitó rápido. Moisés no se lo quitó, a Moisés se lo quitaron. Porque Pedro por lo menos empezó dudando, pero terminó creyendo. Pedro empezó diciendo: Señor, pero toda la noche, pero en tu palabra. Ahora Moisés no. Moisés no se quitó el lente de su frustración y su mala experiencia. Dios se lo quitó. Como había fracasado con ese pueblo cuando él intentó ayudarlo, pero vuelvo y repito, no es lo mismo el resultado de tu esfuerzo que el resultado de la gracia. Él fracasó tratando de ayudarlos en su fuerza, pero ahora lo estaba mandando Dios, pero él todavía permanecía con el lente de su mala experiencia. Entonces le dijo: Señor, ¿y quién soy yo? En otras palabras, yo no sirvo para eso que tú me estás mandando, yo no tengo la capacidad. ¿Y tú crees que esa gente me van a escuchar a mí? Y Jehová le tumbó la excusa diciendo: no eres tú, soy yo. Ve, porque yo estaré contigo. Lo único que necesito es tu barca, pero no eres tú que la vas a manejar, soy yo. Yo la voy a usar como plataforma. Yo quiero usar tu barca, aunque haya fracasado en tus manos. Dios quiere usarte como una plataforma. Hay un pueblo esperando, hay familias esperando, hay jóvenes esperando que tienen hambre, están clamando. Hay jóvenes metidos en la droga que claman diciendo: Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, yo quisiera dejar esto. Yo sé, yo lo dije también. Hay mujeres adúlteras esperando que el Señor las cambie, diciendo: Señor, quiero dejar esta vida. Hay homosexuales diciendo: Dios, quisiera dejar esta vida. Quizá no es todo el mundo, pero hay gente en el mundo clamando por la ayuda de Dios, y Dios está mirando su entorno y está mirando barcas orilladas y le dice: préstamela, préstame la barca, porque yo la voy a usar para llegar a una multitud que clama por mí. Yo la voy a usar para llegar a una multitud que está hambrienta. Y este es el mensaje que traigo en esta noche: préstame tu barca. Préstame tu barca. Préstame tu barca y yo la voy a llenar. Este mensaje habla de la actividad del ministerio de la predicación. Habla de tener hambre por la palabra. Y te dice: préstame tu barca, atiende la necesidad del reino y el reino atenderá tu necesidad. Si usted tiene hambre por esta palabra, si usted vino con hambre de que Dios le hablara, si usted vino con hambre de que Dios hiciera algo en usted, pues ya Él lo está haciendo. Lo que pasa es que tienes que tener hambre. Si tienes hambre, te garantizo que te vas a llevar todo lo que Dios ha dispuesto a manifestar, a hacer en esta noche. Quiere que lo empuje un poco. Cuando usted tiene hambre, aunque a usted le digan que se calle, aunque a usted le digan que está molestando, usted vocea más duro: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted tiene hambre, a usted no le va a importar una multitud que lo interrumpe
para tocar el borde del manto de Jesús. Si usted tiene hambre, no le va a importar una multitud que esté en la puerta, sino que romperá el techo para descender a donde está Jesús. Si usted tiene hambre, aunque le digan despide al maestro, tu hija se murió, usted seguirá creyendo, seguirá clamando. Si usted tiene hambre, aunque le diga esa mujer molesta voceando, aunque le diga no puedo darle la comida de los hijos a los perrillos, usted seguirá creyendo. Si tienes hambre, no te irás sin lo que Dios ha dispuesto para ti en esta noche. Ponte de pie. Lo que vamos a hacer es sencillo. El mensaje se titula Préstame tu barca. Y si usted ha entendido el mensaje y usted entiende que el mensaje le corresponde a usted, ahí donde usted está, usted debería declarar con todo su corazón: Señor, aquí está mi barca. Personas que nos visitan esta noche, que todavía no son cristianos, que no han asumido un compromiso de fe con el Señor, que no se han arrepentido para iniciar una nueva vida. Usted debería decir: Señor, aquí está mi barca. Cristianos que por algunas razones se estancaron ministerialmente, se descuidaron y se congregan pero sin compromiso, que han dejado que los dones del Espíritu Santo se desactiven en sus vidas. Cristianos que dejaron de profetizar, cristianos que dejaron de soñar, que dejaron de predicar, cristianos que dejaron de llevar un mensaje, que dejaron de llevar una oración, cristianos que están en pausa ministerialmente. Yo no he venido a traerte lo que ya tú no estás haciendo. Yo vine a direccionarte y a activarlo, porque ese don está dentro de ti y tienes que avivarlo. El Espíritu del Señor está esperando la disposición de la barca de alguien. Jesús identificó tu barca como la plataforma que Él necesita para llegar a una multitud. Hay una multitud en tu empresa. Hay una multitud en tu comunidad. Hay una multitud en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad. Y tú eres el medio que Dios va a usar. Tú eres la barca que Dios va a usar. Yo quiero que tú prepares tu fe y tu corazón, y tú hables con el Espíritu del Señor ahí donde estás. Una fuerza sobrenatural se va a apoderar de ti. No tengas miedo, es el Espíritu tomando la barca que le estás prestando. Hay un poder sobrehumano que se va a apoderar de ti. No tengas miedo, es el Espíritu tomando la barca que le estás prestando. Deberías cerrar tus ojos y levantar tu mano y tomar una decisión determinante y seria en esta noche. Yo vine a declarar que alguien va a volver a profetizar aquí. Alguien que ha dejado de profetizar va a volver a profetizar.
Alguien que Dios le hablaba en sueño para llevar mensaje a personas y ya no lo está experimentando. Eso no se fue, eso está dentro de ti, pero por la falta de uso se desactivó y se va a activar en esta noche. Solamente tienes que decir con toda tu fe y corazón: Señor, aquí está mi barca, yo la dispongo. Creo que tú me has hablado y yo vuelvo a ti mi tiempo, yo vuelvo a ti mi vida, mi cuerpo, mi energía, mis virtudes, mis capacidades. Señor, he estado atendiendo más el trabajo, he estado atendiendo más las cosas secundarias, he estado atendiendo más la pesca que el llamado de tu reino, que la urgencia de tu reino, que la necesidad de tu reino. Hermano, yo puedo discernirlo claramente. Lo único que me falta es que Dios me diga: a esa es, a ese es. Pero yo tengo la certeza de que Dios le está hablando a alguien en este lugar. Alguien que está muy preocupado en las cosas de este mundo. Alguien que está muy afanado en las cosas de este mundo. Alguien que está dedicando todo su tiempo a las cosas de este mundo. Pero el reino le está diciendo: necesito tu barca. Necesito tu barca.